Por las 7:33 minutos, 23:02, la temperatura. Comentábamos hace un ratito, cuando hacíamos la lectura de titulares de los diarios, el poco espacio que le han dado en su etapa, prácticamente ninguno, al tema del correo. Ayer estuvo Aguad allí en Diputados. La Nación lo tiene muy chiquitito, les decía, borde inferior derecho. Dice: Correos, Aguad admitió que Macri sabía, respondió en el Congreso sobre el acuerdo y mandan información a la página 11. Nosotros tenemos información de primera mano. Ayer, entre las personas que estuvieron allí interpelando, cuestionando, interrogando al ministro, estuvo Axel Kicillof, diputado nacional por el Frente para la Victoria y ex ministro de Economía de la Nación, quien está en línea en este momento. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo te va? Muy buen día. Roberto Caballero te saluda desde Plata. ¿Cómo andan, Roberto? ¿Cómo están? Bien, bien, acá estamos. A ver, un poco sorprendidos, ¿no? Porque claramente han invisibilizado lo que sin duda ha sido una participación, por lo menos errática, del ministro Aguad, ¿no? Sí, la verdad que la sesión que tuvimos ayer, la reunión de comisión a la que concurrió Aguad, mostró, para decirlo en una palabra, un papelón. Un papelón. Aguad vino también con un aporte de algunos sectores de la propia oposición, llamémosla, porque lo que nosotros queríamos era una interpelación a Aguad, a Marcos Peña y a Macri en el pleno, es decir, en una sesión con todos los diputados presentes, donde además uno se asegura que de alguna manera el que concurre a una interpelación tiene que contestar las preguntas, con un procedimiento que puede ser todo lo serio que haga falta, enviándole las preguntas previamente. Y la verdad que lo zafaron, por decirlo así, trayéndolo a una sala de comisión donde estábamos los miembros de esa comisión y otros diputados. Pero te digo, un papelón, primero por lo que vos decías, porque si Aguad confiesa ayer, como ya venían confesando paulatinamente, lo que trataron de negar, que era que Macri sabía, y si Macri sabía, Macri dio la orden. Y si esto es así, tenemos el siguiente cuadro de situación. Estamos hablando de algo que pasó hace 7 meses, en junio del año pasado. Es algo que pasó a los pocos meses de gobierno, de haber asumido el gobierno. Es decir, que fue una maniobra premeditada y casi prácticamente atolondrada del propio gobierno, porque Macri es como si llegara a la presidencia para perdonarse una deuda que, bueno, que vale la pena perdonarla, ¿no? Porque estamos hablando de una deuda de $600 millones en el año 2000, o sea, estamos hablando de una deuda que hoy, actualizada a cualquier tasa, naturalmente, si te la debieran a vos, se la debieran a cualquiera, estamos hablando de más o menos 4.000, 5.000 millones de dólares, actualizada a criterios normales. ¿Y qué hizo? Llegó y dio la orden, porque hoy sabemos claramente que ya no pueden negar, al principio parecía que era un funcionario aislado, así lo presentaron los grandes medios, el propio gobierno, que fue y en cumplimiento de sus tareas aceptó una propuesta del correo. Después nos enteramos de que en realidad no, el gobierno, es decir, Macri, presidente, le dice a Macri, empresario, traiga una propuesta que la vamos a ver con buenos ojos. Macri, empresario, trae una propuesta, el gobierno la acepta, pero no es un funcionario. Ayer lo otro que aceptó Aguad es que él dio la orden por escrito. Y se le hizo una pregunta clave que va contra todo el relato de ellos, que más o menos este fue un trámite normal, le hicimos bien porque el otro gobierno no quería hacerlo, pero lo que nos enteramos ahora es que es premeditado, que es conocido por Macri, que es ocultado por el gobierno hasta que sale a la luz por la intervención de la fiscal, como los Panama Papers, digamos. Nos enteramos por una cuestión lateral, no porque alguien tuvo alguna transparencia, alguna intención de decirlo, pero lo grave lo que dijo Aguad cuando se le preguntó quién había dado la orden, reconoció que fue él y se le preguntó cuándo autorizó el funcionario a aceptar esa propuesta, antes o durante o después, digamos, de que la formulada de correo, antes. Es decir, que ahí fue un funcionario con una autorización de Aguad para aceptar una propuesta que teóricamente, entre comillas, no conocía Aguad. O sea que cuando vemos esa orden, lo que probablemente encontremos es que Aguad autoriza al funcionario a aceptar cualquier propuesta del correo porque básicamente ya lo conocía. Es decir, que mi orden de los acontecimientos es que Macri se hace presidente y manda a arreglarle su temita del correo, una deuda de su familia de $5.000 millones.
¿Cómo lo hace? Le dice, bueno, que a su funcionario que está en comunicaciones le dice, usted le va a mandar una carta al correo, el correo le va a traer una propuesta que va a decir esto y usted la va a aceptar. Esas son las órdenes que le dio a su empresa y a su ministro. Ahora, eso, digo, en el expediente judicial que investiga el acuerdo seguramente va a hacer mucho ruido. Digo, me parece que ayer se produjo de alguna manera evidencia o prueba que después la justicia va a tener que analizar y seguramente va a tomar muy en cuenta. Claro, porque además la intención del gobierno, como vos decís, de los grandes medios aliados y oficialistas, es, bueno, dado que saltó el tema, darle alguna magnitud de escándalo, porque es un escándalo de magnitud internacional, que un presidente a sola firma le perdona a su empresa 5.000 millones de dólares. Claro. Es una cosa de locos. Sí. Y digamos, tiene ese nivel de escándalo, pero bueno, armaron como una especie de escenario donde sí estuvieron mal, y después el momento del arrepentimiento y digamos, el momento en el que teóricamente Macri subsana todo esto, cuando toma conocimiento, porque él no sabía nada, lo hicieron de comedidos. Claro. Lo que pasa es que en términos penales... Macri echa todo atrás y es como, acá no pasó nada. Claro. Pero el problema del acá no pasó nada, el famoso foja cero, es que también que un presidente en una conferencia de prensa diga, yo voy a volver a esta foja cero, cuando es un tema que está en la justicia. O sea, Macri no puede volver a foja cero porque no está en su mano. Él tuvo un solo momento para intervenir, y presionando de un lado o del otro, o dando las instrucciones de un lado y del otro, cometió lo que desde mi punto de vista se está configurando claramente como un delito. Una vez cometido, sigue la justicia decidirá qué hace con los dos temas que tiene. Primero, el hecho de que ahí hay un acto digamos, que parece encuadrar en figuras de ilegalidad, que es que no se siguieron los procedimientos adecuados, pero después en investigar por qué el gobierno hace 7 meses le perdonó esa plata, pero ya se la perdonó. Digamos que ahora la justicia, una fiscal actúa, una fiscal que además presionan abiertamente ahora. Sí. Aparte, en términos penales hay algo ahí también que no se puede alegar torpeza, ¿no? Para justificar los actos propios. Me parece que lo que ha sido el gobierno ha sido o está muy mal asesorado o han quedado con el pie cambiado una vez que se reveló y se difundió ese acuerdo que es leonino, ruinoso para el Estado, perjudicial, todo lo que la fiscal Boquín ha dicho, ¿no? Sí, mira, la cuestión es así. Macri es un hombre y parte de una familia que tiene muchos negocios con el Estado. En muchos de ellos se ve la misma conducta. Macri, digamos, como contratista del Estado, no paga, no cumple. Y bueno, en el caso del Correo, que a nosotros nos preguntan, ¿ustedes qué hicieron? Bueno, lo que hicimos fue revocarle la concesión. O sea que peor resultado no podía tener Macri a su aventura, que es que como no pagó, se le sacó el correo. Se le sacó la concesión del correo, porque el correo nunca fue de él, ni los bienes del correo fueron de él. Él estaba concesionando un servicio. Pagó 2 meses, dejó de pagar. Cuando deja de pagar, llega el gobierno de Kirchner, observa la situación y un concesionario que no paga el canon de concesión se le revoca la concesión. Además ese concesionario ya estaba en convocatoria de acreedores porque no pagaba tampoco a los demás, a los demás que les hacían prestaciones, a los demás proveedores. Entonces acumulan tendal de deuda, entra en convocatoria de acreedores. Una convocatoria de acreedores es un hecho judicial. El Estado es un acreedor que además en el gobierno de la Rúa entra dentro del concurso de acreedores como un acreedor más. Si hubiera quedado afuera sería otra cosa, pero entra el concurso, se verifica la deuda, cuando Macri viene y hace una propuesta, ya no tenía el correo, porque recién en 2007 se termina el trámite judicial de consolidar la deuda en ese concurso. Cuando esté esa deuda, lo que debe hacer el deudor es hacer un ofrecimiento vergonzoso, ridículo como y el Estado dice que no. Entonces lo que hace la jueza, cuando en un concurso
los acreedores dicen que no y no se considera mayoría, es tratar de mandarlo a la quiebra. Lo hace la jueza, no el acreedor. El acreedor solo tiene que aceptar o no el acuerdo. La jueza lo manda a la quiebra, apela a Macri apela, y en 2010 esto va a la Cámara de Apelaciones, porque él apela para no irse a la quiebra. Y el Estado a partir de ahí no tiene ningún papel más. La justicia tiene que decretarle la quiebra o forzarlo a hacer una propuesta nueva, que es lo que hizo, y volvió a hacer la propuesta anterior, solo que ahora del otro lado del mostrador estaba Macri. Pero las deudas hay que pagarlas, lo entiende cualquiera, lo hace uno en el almacén. Macri lo que no quiere es pagar su deuda, y sobre que ahora siendo el Estado se la perdona a sí mismo, inicia un juicio contra el Estado. O sea que el desfalco estaba pensado porque el juicio lo inicia al día siguiente de que el propio Estado le acepta la propuesta. O sea, Macri, deudor, es perdonado por Macri acreedor, y Macri deudor le inicia juicio a Macri acreedor. Lo que pasa es que Macri acreedor Macri ganó una licitación para ser presidente con su empresa. Fue votado en las urnas, tiene que representar y cumplir la ley. Claro. Axel, Pablo Caruso te saluda. Esto último me parece muy importante aclararlo, porque a veces es de muy difícil acceso para el común de todos nosotros, los vericuetos judiciales, ¿no? A veces hecho a propósito para que efectivamente se entienda poco, pero el gobierno sigue insistiendo porque evidentemente le ha dado buen resultado todo el asunto de la pesada herencia. Entonces esto me parece importante, saber que el gobierno no tenía nada que hacer durante la gestión anterior porque era todo un asunto judicial. Te quería preguntar, ayer te escuchaba con mucha atención hacer un raconto del resto de las situaciones de corrupción que atraviesa el gobierno y su vínculo con intereses privados. Vos decías que es todo parte de lo mismo, que Correo, Odebrecht, Panama Papers conforman todo parte del mismo relato, ¿verdad? Sí, incluso lo de Arribas, y ahora lo de Avianca. Estamos en presencia de un grupo económico que ha vivido siempre, como se dice vulgarmente, de la teta del Estado, digamos. Y en ese camino, bueno, tiene negocios donde muchísimo, porque uno puede ir todavía más atrás, puede ir a lo de Manliva, con Grosso en Capital, puede ir a lo de Rousselot, las placas de Rousselot, que terminan con Rousselot con problemas judiciales, y los Macri, que son los empresarios privados que a través de sus contactos y relaciones con el Estado consiguen negocios, bueno, como sabemos bien, millonarios. Entonces, me parece que este habría sido un modo operandi. Ahora, cuando llega el Estado, como con una naturalidad que a mí me resulta pasmosa, continúa profundizando esos negocios, porque también el tema del soterramiento, del Sarmiento, forma parte de todo el mismo conglomerado de empresas. La constructora de Macri, Maquear, que era la empresa de aviación de Macri, Correo, que era la empresa de Macri para favorecerse con las privatizaciones. Bueno, todo ese sistema no solo sigue en marcha, sino que ahora se consolida a través de poner a los gerentes y a los empleados que tiene en las empresas privadas del otro lado también, en las empresas públicas o en los reguladores de cada uno de los sectores. Y naturalmente lo que empieza a pasar es que se empiezan a otorgar negocios a sí mismos. Lo del Sarmiento, que está cuestionado en la justicia, el soterramiento del Sarmiento, Odebrecht, que es la principal empresa de Lavallato en Brasil, tenía una obra en sociedad con IEXA, que es la constructora de Macri, que puso a su primo Calcaterra al frente. En cada una de estas empresas tiene al frente alguna estructura de propiedad que disimula mal el hecho cierto de que Macri es el jefe de ese clan, ¿no? Que es el jefe de esa familia. Lo que pasa es que en algunos casos cede las acciones, en otros pone otro, ahora inventó esto del fideicomiso ciego, pero sus intereses económicos están muy bien cuidados. Cada una de estas empresas se ha visto directa y rápidamente favorecida con actos administrativos que cada uno de ellos habrá que investigarlo. En el caso del soterramiento del Sarmiento, el problema de Odebrecht, que Marcelo Odebrecht, su responsable, el dueño de la empresa, está preso por el Lavallato, y ahora nos enteramos de lo de Arribas, porque un miembro de Odebrecht da la lista de coimas que pagó, y en esa lista de coimas y depósitos que pagó aparece Arribas. Pero bueno, en su carácter de arrepentido, en su carácter de colaborador con la justicia brasileña,
da una lista de cuentas y transferencias y dice pagué coimas a través de estas cuentas arriba él lo niega, pero bueno, esto coincide precisamente con un acto que acá estaba cuestionado, pero que con este dato, como todo lo que llega de Panama Papers, lo que llega de Alemania, lo que ahora llega de Brasil, va convalidando todas las sospechas, porque el señor Macri, ¿qué hizo? Como el soterramiento del Sarmiento, cuando se licitó, la licitación era que cada firma tenía que presentar, cada empresa que se presentara, dijo, la obra era soterrar, o sea, poner por abajo de la tierra el ferrocarril Sarmiento en un tramo muy largo, una obra interesante. Bueno, preséntense, y cada uno de los oferentes de las empresas no solo tiene que poner un precio para la obra, sino que tiene que traer el financiamiento, conseguir el financiamiento. Entonces, Macri se asocia con Odebrecht y prometen traer el financiamiento del BNDES, el Banco de Desarrollo de Brasil. La obra se inicia con un adelanto, pero la plata no aparece nunca en Brasil, que de hecho era uno de los temas que se charlaban con el gobierno de Dilma, porque era una obra que había un compromiso de financiamiento. Nunca llega, por eso la obra no avanza. Llega Macri, y como cambiando las condiciones de la licitación, dice, bueno, ahora lo va a pagar todo el Estado en efectivo. A través de un decreto, ¿no? A través de un decreto. Hizo un decreto de 45.000 millones de pesos para transferirle a su primo Calcaterra, que había incumplido el pliego, y que la obra estaba parada porque había incumplido el pliego. Pero ¿qué pasa? Al hacer esto, se modifican las condiciones que habían tenido el resto de las empresas que se presentaron a la licitación, porque si se hubiera pedido que se hiciera la obra, pero la plata la ponía el Estado, tal vez las ofertas eran mejores. O sea, se queda con el precio que había propuesto cuando él iba a traer el financiamiento, junto con los brasileños, nada más que ahora la plata la pone el Estado. O sea que es un acto que la justicia está determinando si es válido. Ahora, si no fuera válido, uno dice, ¿por qué hace esto el presidente? Porque es su primo, porque es su empresa. ¿Y por qué el presidente perdona la deuda al correo? Porque es su empresa. Bueno, y este es un patrón que termina uniendo todo, porque todas estas empresas, vos fíjate que el nombre de las compañías dueñas del correo tienen hermanitas gemelas con el mismo nombre en Panamá. Sí. Entonces, todas las empresas que Macri negaba, que eran del papá, que hay que ver, bueno, nos vamos enterando, porque no porque Macri diga la verdad, sino porque miente, pero se choca permanentemente con que los datos van apareciendo, como el caso es decir, yo no sabía nada, y ahora todo el mundo reconoce que Quintana sabía, porque el Banco Nación, el CONIAN lo había hablado con Quintana cuando llegó este tema al Banco Nación, Marcos Peña sabía, y Macri había dicho, mis ojos, mis oídos, mi cerebro son Quintana, Marcos Peña, y además, por otro lado, yo también ayer observaba, los diputados le decían al ministro, es muy preocupante que Macri sepa, porque entonces Macri dio la orden, esto es lo que sabemos, dio la orden de perdonarse una deuda, con toda la gravedad que tiene, con la magnitud de la deuda y con el procedimiento que llevó. Pero también era preocupante si Macri no sabía, porque es una empresa de él, está de los dos lados del mostrador. Claro. Es casi imposible que un ministro perdone una deuda a una empresa del presidente y no le diga, che, te voy a perdonar 4.000 millones de dólares. Axel, la última, y esto tiene que ver con algunas cosas de impacto cotidiano. Digo, ha aumentado el pan, bueno, después de la baja de retenciones. Por el otro lado, se bajó el arancel de importaciones de las compos y hoy ya una empresa despidió 400 personas, peligran otros 6.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. ¿Cómo proyectás el año? ¿Cómo crees que va a seguir este 2017? Mira, el gobierno persiste en las mismas medidas neoliberales que tienen efecto de corto y largo plazo, más allá de los negocios de la familia, ¿no? Este es un neoliberalismo de amigos, podríamos decir, pero es un neoliberalismo, lo cual implica, por decirlo así, un mega acto de transferencia de ingresos, que uno podría decir casi un robo también, de los sectores populares a los sectores concentrados, a los sectores extranjeros, porque hoy le estamos entregando al mercado argentino de computadoras a los productores extranjeros, un poco tomando lo de Trump, eso que él dice todo el tiempo, América para los americanos, después Argentina para los americanos también, porque teníamos trabajo acá, obviamente eso encarecía,
y no era la misma tecnología, pero bueno, es el camino de la industrialización, no empezás de 100, empezás de 0 y da 20, 30, 40 y así subiendo, si el gobierno se ocupa de mantener eso. Yo creo que en términos muy inmediatos, la política neoliberal significa baja de salarios, empeoramiento de las condiciones de trabajo, apertura de la economía, o sea, entrada de importaciones, valorización financiera, o sea, tasas de interés muy altas, y todo eso va deteriorando en el corto plazo lo que hemos visto, el poder adquisitivo de la gente y las condiciones de empleo de la gente. Por eso tenemos 300.000 desempleados, por eso tenemos una caída del salario real entre 10 y 15 puntos, de las jubilaciones entre 10 y 15 puntos. A su vez eso hace caer el mercado interno, o sea, la gente no puede comprar y entonces los empresarios no pueden vender, y también se funden los empresarios que apoyaron a Macri. Entonces tenemos esa situación de corto plazo. ¿Cómo va a seguir? Y mientras el gobierno siga con estas medidas, no va a mejorar. ¿Qué es lo que puede andar más o menos bien? Y los sectores que le han dado absoluta libertad para fijar cualquier precio interno, exportar y no pagar impuestos. Eso le va a ir más o menos bien, que son el sector financiero y el sector primario agroexportador. A eso les puede ir bien. ¿Cuánto bien le va a ir? Si va a compensar la caída de lo otro, y bueno, habrá que ir viendo los números porque depende de muchos factores hasta internacionales, de precios externos. O sea, Argentina se vuelve un país completamente dependiente de los flujos de capital y de los precios internacionales y del comercio mundial, y el mercado interno, la producción interna, la industria enfocada al valor agregado, bueno, todo eso va desfalleciendo a un ritmo que se está mostrando bastante rápido. O sea que si a fin de año ellos dicen el crecimiento fue 1%, es porque la industria cayó 5, 6, 7 puntos, y debería decir 6, 7, 8, y de este lado el sector agropecuario y el sector financiero de alguna manera crecieron y pueden llegar a compensar la caída. En un promedio, mira, decían en mi facultad, ¿no? Sí. Si te dicen entre dos casas el promedio de autos es 1, puede ser que cada uno tenga un auto, si son dos casas, o que uno tenga 2 y el otro ninguno. Claro. O sea que el promedio no te explica cómo le va todo. No, claro. Así que bueno, este es el panorama para este 2017. Sí, yo lo veo muy mal y me parece que lo que tenemos por delante es una elección donde los que votaron a Macri ahora se dan cuenta que Macri es tarifazo, que Macri es caída del salario, que Macri es pérdida de derechos. Vamos a una elección de medio término donde más allá de lo que pase con la oposición, de la pregunta de si Cristina es candidata, que todo el mundo se hace porque es la que más mide, por eso dicen, si es candidata están en problemas porque es la que más se está midiendo, pero más allá de eso, una elección de medio término es para calificar las medidas del gobierno, o sea que la gente que votó a Macri y después le vino el tarifazo de gas que no le habían dicho que le iba a venir, perdió el trabajo que no le habían dicho lo contrario, todos le habían dicho lo contrario. Ahora tiene que votar si quiere más de esto o no, después que no vengan, digamos, a protestar, ya saben qué es. Claro. Ya saben qué es, o sea que el que vota a Macri sabe que el año que viene se va a ver fortalecido y las tarifas le van a subir, y también le va a subir el pan, le va a subir el changuito, y va a tener en riesgo su propio trabajo, o sea que esa es la elección que tenemos. Axel, gracias por esta comunicación con Caballero de Día. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo grande. Era Axel Kicillof, diputado por el Frente para la